No, eh, hay un tema que quiero que miremos, pero a nivel conceptual, que ya con esto, este tema no entraría en examen, son los otros tres anteriores. Pero sí lo quiero poner eh, para el tercer parcial. Ahorita solo es a nivel conceptual, para que lo tengamos una discusión solamente de esto. Ya lo demás es lo que vendría en examen. Ya en el tercer parcial vamos a dejar lo que son losas y, y zapatas. Y obviamente ya el trabajo de columnas. En cuanto a las columnas, recuerden que es como, es como que estén diseñando un elemento, eh, una viga, solo que es vertical. Entonces, con sus diferencias, obviamente, ¿verdad? Pero el concepto de dimensionar una columna es eh, bastante distinto en el sentido de soportar las cargas, porque las columnas van a trabajar para resistir una gran cantidad de compresiones. Y recuerden que las vigas trabajaban para resistir las flexiones. Entonces, el trabajo es distinto, pero el elemento prismático es similar. En cuanto a algunas recomendaciones básicas para el dimensionamiento de las columnas, se va a basar en determinar cuál es el porcentaje de acero mínimo. Eh, en las columnas nosotros tenemos que tener ese rango de, de acero mínimo y también un rango de acero máximo. Ese rango del acero mínimo oscila más o menos entre el 1%. Entonces, una columna no debería tener menos que el 1%, ¿verdad?, de acero de su sección. Si nosotros tenemos una sección de una columna y esa columna tiene dimensiones de 40 centímetros por 40 centímetros, al menos debería de tener el 1% de esa sección. ¿Cuál sería el 1% de esta sección? Háganlo en la calculadora. ¿Cuánto es el 1%? Correcto. Debería tener 16 centímetros cuadrados de acero. Eso es como mínimo. El 16 centímetros cuadrados de acero. Ese es, corresponde al 1%. Y como máximo debería ser el 8%. ¿Cuánto es el 8%?
128 centímetros cuadrados. 128 centímetros cuadrados. Entonces, en este rango debería andar la cantidad de acero que debería tener la columna, entre 16 centímetros cuadrados a 128 centímetros cuadrados. Esas son las recomendaciones, ¿verdad?, que están establecidas, ¿verdad?, en la mayoría de los códigos, principalmente en el ACI, en cuanto al uso de la parte del acero. Entonces, ustedes pueden determinar, ¿verdad?, fácilmente, cuando se les dice a ustedes, la columna usará un 2% de acero de su sección. Entonces, ustedes no van a necesitar que se le diga cuánto es ese porcentaje, solo lo calculan y lo multiplican por el 2%. Entonces, ya van a saber cuál es el área de acero. Normalmente, ¿verdad?, la cantidad de acero que utilizan las columnas van a ser superiores a la que usan las vigas. Esto es porque ya resistir las compresiones se requiere mayor refuerzo. En el caso de las NTC-04, que son las normas técnicas complementarias mexicanas, indican que la relación entre el área de refuerzo vertical y el área total de la sección no sea mayor que 20 sobre FY, estando FY en kilogramos sobre centímetros cuadrados. También aquí se recomienda usar por lo menos una barra en cada esquina de la columna, no circulares, y un mínimo de 6 barras en columnas circulares. Si nosotros tenemos una sección rectangular, ¿cuántas varillas debería tener? Según el concepto, si es rectangular. ¿Cuántas debería tener? ¿Cuántas varillas debería tener esa sección? 4. Una en cada esquina. Una en esta esquina, una en esta otra esquina, una en esta esquina y otra en esta esquina. Entonces son 4. Y el anillo que los forma, ¿verdad? Debería tener 4. En cuanto a las circulares, no me están saliendo bien estos círculos, es por el mouse, ¿verdad? En cuanto a las circulares, tenemos que tener 6. Son 6. Deben de usar 6 varillas. He visto gente que la funde con 4 varillas, columnas circulares. Sin embargo, las recomendaciones que se nos hacen a nosotros es que por lo menos sean 6 varillas. ¿Alguna pregunta? No. Ok. También cuando se deben de separar las barras, suele especificarse que la separación libre entre las varillas longitudinales no sea inferior a 1.5 veces el diámetro de la barra, 1.5 veces el tamaño máximo del agregado, ni que 4 centímetros. ¿Por qué son estas recomendaciones?
porque es necesario que cuando se hace el colado o la fundición, la grava pueda pasar fluida, ¿verdad? Y no quede confinada en el aire o en los espacios de las barras, sino que pueda colarse íntegramente. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Del tamaño, ¿verdad? Eh, que vamos a utilizar, ¿verdad? En la separación de las barras, que no sean muy cercanas, ni tampoco demasiado lejanas, para que no haya problema en la fundición. Muchas veces se va a recurrir a lo que son los haces de barras. Esto se refiere a paquetes de barras. Los paquetes de barras son a veces necesarios cuando queremos compensar una determinada área de acero. Eh, por ejemplo, si nosotros queremos una equivalencia de área, por decirlo así, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ah, ok. Se fue la señal, entonces aquí que ya se restableció. Bueno, aquí hablamos de paquetes de barras. Lisbeth, ¿con qué propósito usamos esos paquetes de barras? ¿Está Lisbeth? Sí, ingeniero, aquí estoy. Brian, ¿con qué propósito utilizamos esos paquetes de barras? No sé, ingeniero, la verdad no sé. ¿Me escuchan? Sí le escucho, ingeniero. Oh, ¿con qué propósito utilizamos esos paquetes de barras? Lisbeth, No sé, ingeniero. ¿alguien que pueda responder? No, ok. Carlos, ¿dónde está Carlos? ¿Cómo dice Carlos?
Ajá, sí. Además, por ejemplo, si yo quiero aquí, correcto, si yo quiero usar aquí tres varillas para que me hagan una equivalencia a un determinado número de varillas, eso es para, digamos, si yo quiero que estas tres barras sean equivalentes a tener una sola barra. A veces no es posible. Si me están entendiendo. Se le fue la señal ¿Se un entendió momento, lo que ingeniero. dije? Sí, ingeniero, es que se le escucha Se le fue la como señal. cortado. ¿O sí? ¿Olman? La señal, sí, es que está fallando la señal, fíjense. Lo que le preguntaba es si se entiende el concepto, lo que acabo de explicar. ¿Se entiende el concepto, jóvenes? ¿Podría repetirlo, ingeniero? Es que se le cortó cuando estaba explicando. Lo que les decía era que si se entendió lo que les expliqué aquí en esta esquina, eso era lo que les preguntaba, si entendieron esa parte, si quedó claro. ¿Lo podría repetir, ingeniero?
Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Estoy teniendo, hay problemas aquí con la red. Vamos a... Bien, lo que le consultaba era que si quedó claro la parte de la explicación del área del paquete aquí, este que circulé acá. No, ingeniero, no se le escuchó cuando explicó. Sí. ¿Sí quedó claro, Brian? Ingeniero, no se le escuchó cuando explicó. Ingeniero, como dice la compañera, no se escuchó nada, ingeniero. Hola. ¿Qué problema este, hombre? ¿Ahora me escuchan? Dígame. Ok. Ok, por ejemplo, si ustedes necesitan equiparar a una determinada varilla X, eh, lo pueden hacer mediante paquetes. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Digamos, la varilla por decir así, la varilla de 1 pulgada, si no existe en el mercado o no hay en el mercado una barra de 1 pulgada, entonces yo puedo recurrir a paquetes de barras, digamos de 3/8, para equiparar a la varilla de, de 1 pulgada. ¿Me explico? Entonces puedo usar esos paquetes, pero que compensen el área. Eso va a depender también de algunos factores, ¿verdad? Bien, ayúdame, Lisbeth, ayúdame a leer, por favor. Sí, ingeniero. En general, se permite utilizar hasta 4 barras por haz. Las barras deben ligarse firmemente entre sí. Se considera que el área del haz es la suma de las áreas de las barras. La longitud de desarrollo del haz es igual a una barra individual incrementada en ciertos factores que dependen del número de barras por haz. Según el reglamento ASI 318-02, el factor es 1.20 para haces de 3 barras y de 1.33 para haces de 4 barras. Ok, eso sería a dónde debemos de dejar cortada la barra. Por ejemplo, si nosotros venimos aquí, vamos a ver. Si aquí yo vengo con un paquete, este es un paquete, y normalmente uno viene y corta, ¿va? Pero debemos de cortar hasta una determinada longitud, ¿verdad? Digamos que aquí llegó aquí, hasta aquí era el tamaño de la barra, pero la debemos de prolongar un poquito más para hacer el corte o la transición. Y eso está supeditado a estos valores. 1.2 si son 3 barras y 1.33 si son 4 barras. Entonces, el paquete no se va a cortar en un solo punto, sino que se debe dar, se le da una transición para hacer el corte. ¿Está claro?
Bien, aquí tenemos algunas representaciones que vienen siendo de lo más usual, ¿verdad? En cuanto al uso de los haces para vías y columnas. En el caso de este primero de aquí, este tiene un refuerzo convencional. Nosotros colocamos una barra, una barra, una barra, una barra, una barra, una barra. Aquí. Si ustedes ven, hay una separación por barra. Aquí hay una separación. Hay una separación. En cuanto al trabajo con paquetes, nosotros podemos en esta esquina poner un paquete, miren, un paquete de barras, un paquete aquí, un paquete aquí, un paquete aquí, otro aquí, aquí también, aquí también, aquí también, y aquí también. En lugar de poner una sola barra, se pueden poner paquetes de barras. Igual esta que observan aquí también están individuales, todas las barras están individuales, solo que son barras restringidas. ¿A qué me refiero con barras restringidas? Que tenemos ganchos. Bueno, aquí, por ejemplo, un gancho, lo vamos a ver aquí. Aquí hay un gancho, miren. Este gancho está restringiendo esas dos barras que está tocando aquí también. Miren. Entonces, las barras están siendo restringidas. En el caso del uso de paquetes, teniendo una sección similar a esta, aquí tenemos 3 barras, aquí hay 3 barras, aquí hay 3 barras y aquí hay 3 barras. Además, se han colocado otras barras en el centro. Pero esas barras están siendo restringidas también por un anillo interno, ¿eh? Aquí tenemos un anillo externo y el anillo interno. Estas columnas tienen bastante refuerzo. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? Ok. Bueno, aquí era lo que yo les mencionaba, que se recomienda no cortar todas las barras de un haz en la misma sección, ¿verdad? En los detalles de los cambios de sección, normalmente lo que uno hace es, digamos que si aquí viene la columna y va a pasar de un piso a otro, uno le hace un ligero doblez. Ese doblez tiene que ser suave, un doblez ligero, para no hacer fluir la barra y que se produzca, ¿verdad? Una situación desfavorable en la barra, porque a veces hay barras que cuando se doblan mucho tienden a fluir, y si fluyen demasiado pueden llegar a un proceso de ruptura. En el caso del ACI, ¿verdad? 31802 recomienda en la zona de cambio debe colocarse refuerzo transversal capaz de resistir 1,5 veces la componente horizontal de la fuerza que actúe en las porciones inclinadas de las barras de la columna.
Aquí vamos a ver en esta imagen, se mira bien esta imagen. Se ve, ok. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es el doblez que se hace aquí. Digamos, la columna viene desde desde un piso inferior, después llega cerca de la losa, se hace un ligero doblez aquí. Después aquí. También se le hace un ligero doblez. Ese doblez debe ser suave, ¿verdad? No un doblez muy abrupto. Debe ser suave. Aquí se encuentran algunas situaciones importantes en las que se deben de colocar otras barras. Por ejemplo, cerquita de la columna o donde se hace la transición, se debe colocar una longitud de desarrollo, ¿verdad? O 30 veces el diámetro de la barra longitudinal, aquí, que sería este de acá. Además, cada separación que hay entre estas varillitas de acá, o estos anillos, es un refuerzo especial de confinamiento, ¿verdad? Aquí, cuando se requiera en zona sísmica. Igual, también en la parte inferior, se colocan más cerca esas barras, ¿verdad? Para poder resistir o hacer embate a un sismo determinado, ¿verdad? X. Y aquí también hay un anillo que es para resistir la componente horizontal. Este de acá. Aquí nos dan cuánto debe ser ese refuerzo especial. Debe ser 5 centímetros. ¿Verdad? La separación. Tanto en la parte inferior como en la parte superior. También aquí, en esta parte de aquí, estamos hablando de 7.5 centímetros de la componente horizontal. Esto ya es más que todo detalle, ¿verdad? La cantidad máxima que debe resistir una columna es el 8%. Y eso ya lo habíamos visto en la parte inicial. Además, debe tener una cierta excentricidad. La excentricidad que nosotros hablamos aquí se refiere básicamente a que si esta es mi columna, normalmente uno aplica una carga. Esta carga, ¿hacia dónde esperamos que actúe? ¿Hacia qué punto de la columna esperamos que actúe la carga? ¿Hacia dónde se espera que actúe la carga? ¿Sí? ¿Y en qué sección de la columna? ¿En qué sección de la columna? En el centro, ¿verdad? Uno desea que la carga caiga al centro. A veces no es posible que esa carga caiga al centro. Puede ser que esa carga se desplace del centro, ¿verdad? Tenga un desplazamiento. Es una carga P, pero esa carga puede desplazarse. Cuando esa carga se desplaza, existe lo que se llama excentricidad. Significa que la carga ya no es aplicada al centro, sino que se ha desplazado. Pero esto también es controlado. Se controla
con esta fórmula de acá. 0.05H, o que se refiere a la dimensión de la columna en el sentido de la flexión, debe ser mayor o igual que 2 centímetros. Entonces, ahí se debe de considerar esta restricción, ¿verdad? Para la excentricidad. ¿Tienen alguna consulta? No, ingeniero. Bien, igual tenemos lo que es el refuerzo transversal, que puede consistir en hélices o en estribos. Vamos a usar, estos también se le dicen sunchos, ¿verdad? Los sunchos, nosotros lo utilizamos en las columnas circulares, los famosos sunchos. Aquí vamos a dibujarlo un poquito aquí. ¿Han visto estos sunchos, verdad? ¿Los han observado, sí o no? Cuando se hace una columna circular, se hacen unos sunchos alrededor de la columna para mantener las varillas verticales en una posición vertical. ¿No los han visto? Ahora, y si es estribo, los estribos sí son directamente horizontal, miren. Estos sí los han visto, ¿verdad? Los estribos son lo mismo que anillos. Las columnas con anillos son rectangulares. Con suncho solo se le va formando el suncho alrededor de la columna. En el caso de... suele especificarse que la separación libre máxima entre vueltas consecutivas no exceda de 7 a 8 centímetros, mientras que la separación libre mínima se limite a unos 2.5 centímetros o a unos 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. Aquí también tenemos otra pequeña restricción. En el caso de estribos, estos deben colocarse de manera que restrinjan el pandeo. Lo que son los anillos deben de colocarse para que no se pandee la columna lateralmente, ¿verdad? De las barras longitudinales. Tanto el código ACI como la NTC especifican que las barras de esquina y cada barra alternada estén restringidas por la esquina de un estribo o de un estribo con un ángulo interno máximo de 135 grados. La distancia libre de las barras no restringidas a las barras restringidas se limitan a 15 centímetros. La separación centro a centro entre barras restringidas se suelen limitar a unos 35 centímetros. Esto se refiere a este dibujo que está acá. En el caso del inciso A, tengo una sección de la columna de 6 varillas. Entre esta barra y esta barra debe de haber una separación hasta 15 centímetros o menor que 15 centímetros.
esto se refiere a que la barra restringida, en el caso de esta esquina, esta barra está restringida y esta de aquí no está restringida. Entonces, la separación debe ser hasta 15 centímetros. No sé si quedó claro. Jóvenes, ¿quedó claro? Ok, y esta barra de aquí, por ejemplo, esta barra de aquí, con esta barra de aquí, ambas barras son restringidas, están restringidas, y dice la teoría que deben de separarse hasta 35 centímetros. O sea, lo que debe de haber aquí es hasta 35 centímetros. En esta parte de acá. Entre dos barras restringidas, máximo 35 centímetros. Entre una barra restringida y una no restringida, debe de haber 15 centímetros. Ocurre también en el siguiente ejemplo de acá. Aquí se puede ver. Tengo barras restringidas. Esta es una barra restringida. Esta barra está restringida. Esta está restringida. Esta. Todas las barras restringidas deben de tener un máximo de separación de 35 centímetros o menor que 35 centímetros. De una barra restringida, por ejemplo, aquí tengo una barra restringida a una no restringida, la separación debe ser de 15 centímetros, hasta 15. Y en el caso de tener un anillo interno, la abertura que debe tener ese anillo es máximo 135 grados. Esto es lo que sugiere el ACI y las normas técnicas complementarias. En el caso de este otro detalle, también aquí tengo esta barra restringida, estas barras restringidas, esta está restringida, esta está restringida, esta. Todas estas barras están restringidas. Y las otras son barras libres. Entonces, nuevamente, si ustedes se fijan, entre esta barra está restringida y esta barra restringida deben de haber hasta 35 centímetros, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se ha usado lo que se llama grapa. Esta grapa es para restringir las barras. Miren, con esta grapa se restringieron estas dos barras. Ahora, con esta otra grapa se restringieron esta otra barra de acá. Lo mismo aquí, le hacemos otra grapa para poder restringir tanto este anillo como esta grapa de acá. Entonces, esas son decisiones estructurales que se suelen tomar. También debe de haber una distancia, ¿verdad?, que se debe dar a ese doblez de las grapas y también al doblez del anillo. En el caso de esta distancia de aquí, el tamaño de este doblez debe ser 6 veces el diámetro de la barra que se está utilizando o el diámetro de esta grapa. En el caso de esta extensión del anillo, aquí, estas extensiones deben de ser 10 veces el diámetro de la barra.
¿Alguna pregunta que tengan? ¿Tienen alguna duda? Todo claro. Ok, ahorita les voy a dar 5 minutos. 5 minutos para que se tomen un pequeño break. Y después vamos a continuar con lo que sigue. Entonces voy a apagar el micrófono y la cámara para que se tomen 5 minutos. Así se puedan tomar también un café. Bueno, que creo que ya se tomaron el café. Pero les voy a dar 5 minutitos. Tenemos otras secciones aquí que son formas que pueden tener las columnas, ¿verdad? Podemos tener de 4, de 6 barras, siempre respetando lo que son los espaciamientos. De 6 barras, pero con una grapa, miren, para restringir estas 2 barras de aquí y además darle rigidez en esa cara de la columna. Podemos tener también de 8 barras, así normal, separadas, de 8 barras, pero con doble grapa, miren, también para restringir lo que es el pandeo lateral. Puede ser de 8 barras también, aquí hay uno, de 8, pero con un anillo interno, ¿ya? Restringiendo las 4 esquinas que forman en el centro. Podemos tener de 10 barras, ¿verdad? Solo que aquí ya tendríamos una grapa y aquí ya tendríamos un anillo aquí restringiendo las dos barras de acá. También puede tener esta forma, ¿verdad? Puede ser doble anillo, un anillo en esta cara y un anillo en esta otra cara. En el caso de 12 barras también, que igual a esta, puede tener una grapa y podemos restringir 3 barras. Miren, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se puede poner otro anillo acá. En el caso de tener 14 barras, se pueden restringir, bueno, las esquinas están restringidas y se pueden restringir 3 y 2. Esas son formas para darle rigidez a las columnas. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. La otra parte es que el reglamento ACI también sugiere que la separación de los anillos o estribos no debe exceder 16 veces el diámetro de la barra longitudinal, 48 veces el diámetro de los estribos, ni que la menor dimensión de la columna. Entonces, esas son condiciones. 16 veces el diámetro de la barra, 48 veces el diámetro del estribo y la dimensión menor de la columna. Se debe tomar el valor menor de estos, ¿verdad? De estos que nos de acá. Aquí hay unas especificaciones para la separación máxima. Debe ser 850 según las normas técnicas complementarias, 850 entre la raíz de
se reduzca a la mitad de la longitud, no menor que la dimensión transversal de la máxima de la columna, un sexto de su altura, ni que 60 centímetros encima o debajo de la unión de la columna con vigas o losas. Esas son otras consideraciones. En el caso de el ACI, se limita a indicar que el primer estribo encima o debajo de la losa o viga se coloque a la mitad de la separación máxima a partir de los paños de la unión. En cuanto al diámetro de los estribos, se especifican valores según el diámetro de las barras longitudinales. Eso es la ACI, y las normas técnicas complementarias exigen que la fuerza de fluencia que puede desarrollar un estribo no sea menor que 6% de la fuerza de fluencia de la mayor barra o el mayor paquete restringido por el estribo. Igual aquí hay otras consideraciones y tenemos unas ayudas para el diseño de dimensionamiento de columnas. Una columna, ¿verdad? Una de las ayudas más útiles es el dimensionamiento del diagrama de interacción. La capacidad para carga axial de una columna, nosotros la podemos establecer con esta fórmula de acá. En el caso de columnas hinchadas, la carga máxima va a ser igual a 0.85 multiplicado por phi por 0.85 por F'(C) por el valor de AG. AG significa el área de una sección, ¿verdad? Si este es A por B, entonces AG sería A por B, el área completa de la sección. AS es el área de la barra, ¿verdad? Más FY por AS. Esto es en el caso de las columnas hinchadas. En el caso de columnas con estribo, la carga máxima va a ser igual a 0.80 por phi por 0.85 por F'(C) por AG menos AS más FY por AS. Según estos valores que aparecen ahí, ¿cuál columna resiste más? ¿La hinchada o la que tiene estribo? Ahí no le estoy preguntando que calculen, sino que observen la fórmula. ¿Cuál columna resistiría más? ¿Cuál creen que Las resiste más? hinchadas, ingeniero. ¿Por qué? ¿Por qué, Lisbeth? Es correcta su respuesta. ¿Por qué? Porque si se está multiplicando por 0.85, creo que el valor daría mayor. Eso es la respuesta. Eso es. Porque tiene un factor mayor. Entonces, las columnas hinchadas o las columnas circulares son, en cierta forma, van a tener un poquito más de resistencia, ¿verdad? En el caso de que estemos manejando una sección similar. Obviamente, para que comparemos, tenemos que mantener secciones similares. Una columna circular y una columna rectangular, pero que tengan igual área. Entonces, ahí se pueden comparar. ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, de aquí nos vamos a quedar hasta la parte de la fórmula. Entonces nosotros iniciaríamos diseñando columnas para el siguiente parcial.
tenemos una, una, una tarea que les voy a asignar para la otra semana. ¿Se entendió el tema, Brian? ¿Dónde está Brian? Carlos Javier, ¿se entendió bien? Ok. Bien. Hasta aquí nosotros dejamos esta parte. Ingeniero, no se le escucha. O no sé si es mi internet. ¿Aló? ¿Hola? Ok, bueno, entonces, aparte que tengo un problema de red, pero por lo menos cumplimos con ver esta parte de dimensionamiento. El tercer parcial, vamos a mirar un poquito de conceptos de columnas, zapatas y losas. Entonces, ahí tendríamos culminado el tercer parcial. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, son 2 tareas entonces. Sí, Ok, ingeniero. gracias, Libre. Bien, nos miraríamos entonces el examen de la otra semana, ¿verdad? La otra semana. ¿Cómo dice? Ah, yo la voy a asignar ahí en la PDA. Sí. Ingeniero, ¿Para cuándo sería, ingeniero? La otra semana, sábado. Las ingeniero, 2 entonces, los ejercicios que ya nos había dejado también. Ujú, Ok, correcto. ingeniero, gracias. ingeniero, la primera tarea, ¿cuál sería? Disculpe, es que tengo una duda de esa. Tal vez no recuerda, Libre. Son unos ejercicios que dejó, ingeniero, permítame, ya los voy a buscar a ver. Eran de vigas. Era un ejercicio de vigas. ¿Se acuerdan que eran unos problemas de vigas? Ok. Mario, no sé si se acuerda. Mario, ¿recuerda o no recuerda, Mario? No, ingeniero, creo que no estuve al Ok, final de la clase, entonces, tal vez. Entonces, por eso tengo esa duda. sí, era un problema de vigas, pero yo se los dicté directamente ahí en clases. Lisbeth, ¿lo encontró? Permítame, es que me pareció que yo le tomé captura, ingeniero, pero no los encuentro. Pero sí me parece que dejó unos ejercicios. Bueno, Carlos, ¿usted lo tiene ahí, hermano?
Bueno, tal vez se lo pueda Ingeniero, compartir a Mario. o voy a preguntar ahí por el grupo, por un grupo. Sí, pero tal vez Carlos, porque ahí no lo tengo a mano acá. Sí. Está Gracias. en otra computadora. Bien, entonces nos estaremos viendo el próximo sábado, ¿verdad? Les deseo buen día a todos. Ingeniero, una consulta. ¿El próximo sabes el examen o el siguiente? Veamos el sílabo. Sí, es para el otro sábado. Si ingeniero, una consulta. Usted no lo puede habilitar desde el viernes, como la vez pasada que lo habilitó como a las 6 de la tarde. Mire que 18 yo 24. trabajo el sábado. Ah, bueno.